Hola, hoy quiero compartir con ustedes el tema carácter. Dice que carácter en el ser humano se desarrolló a partir de la interacción con el mundo que nos rodea. Se cree que también biológicamente que cuando los cromosomas son heredados, estos poseen una especie de información en la que está incluida la personalidad definida de los padres y que se ve envuelta en transformaciones a medida que va de generación en generación. Entonces, el carácter se puede definir tanto como ambiental o como genético. Entonces, esto quiere decir que el carácter puede ser una predisposición genética o ya sea más bien por el ambiente. Hay quienes afirman que esto se trata simplemente de un proceso natural a nivel psicológico, en el que la convivencia y compartir con el entorno suponen las únicas razones lógicas para desarrollar el carácter. El carácter se cataloga en varios tipos y se hace llamar en ciertos modos como la personalidad de las personas, ya que en muchos casos el carácter es quien define la capacidad de dominio o de control que pueda tener el ser humano frente a los demás. Entonces, como vemos que el carácter es la personalidad que nos define como seres humanos, esta va a ser influida tanto por el ambiente como también por lo genético. Sea un pedazo de roca. El liderazgo es la capacidad y la voluntad de coincidir a hombres y mujeres a un propósito en común y a un carácter que inspire confianza. Esto lo dijo Bernard Montgomery Field Marshall. Como vemos acá, para él el carácter es el liderazgo o esa capacidad de conducir al hombre y a la mujer. Es lo que inspira confianza hacia las demás personas. Siguiente frase. Nunca niegues tu propia experiencia y convicciones por mantener la paz y la calma. Dag Hammarskjöld, hombre de Estado y Premio Nobel de la Paz. Entonces, él dice que nuestras experiencias y nuestras convicciones no las debemos de negar para mantener la calma. O sea, que nuestro carácter, no importa cómo sea, no, siempre va a estar, no debe ser siempre pacífico por mantener una calma, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a que nuestras experiencias y las convicciones que tengamos como seres humanos sean diferentes, porque el carácter puede ser cambiante, como la personalidad de una persona. Teoría de la personalidad de Carl Jung. Para Carl Jung hay 4 funciones psicológicas básicas, las cuales son pensar, sentir, el juicio y percibir. Dice que cada persona tiene mayor o menor énfasis en algunas de estas funciones. Por ejemplo, cuando alguien es impulsivo, según la psicología de Jung. Esto se debe al hecho de que las funciones, juicios y percibir son más predominantes en las personas que en las funciones de sentir y pensar. Basándose en estas 4 funciones básicas, Jung postuló que hay 4 tipos de carácter: el introvertido y el extrovertido.
Entonces, él hace énfasis que las 4 funciones psicológicas, pensar, sentir, el juicio y percibir, para Jung lo más importante era el juicio y percibir. Estas son las que predominan en una persona. Entonces, es el impulso que genera al tener una acción, que son las funciones de sentir y pensar. Son estas 4 funciones tan importantes que él logró ver en las personas. Basándose en estas 4 funciones básicas, Jung postuló que hay 2 tipos principales de carácter: el carácter introvertido y el carácter extrovertido. Hablemos acerca del carácter extrovertido. Dice que el carácter extrovertido se canaliza por las siguientes características. Sus intereses se centran en la realidad externa, en el mundo interior. Entonces, los intereses de una realidad externa hacia un mundo interior. Se toman las decisiones pensando en los efectos sobre la realidad externa en vez de en la propia existencia. Acá nos damos cuenta que los pensamientos o las decisiones, los actos que tengamos en nuestra realidad se verán exteriorizados hacia nuestra personalidad, ¿verdad? Las acciones se llevan a cabo en función de lo que los otros piensan de ello. Para nosotros es más importante el qué dirán, cómo nos expresamos, cómo demostramos que somos, esos juicios de valor que hacemos delante de las personas, nos comportamos de manera que ellos crean que es la correcta para ellos, no para lo que nosotros sintamos o pensamos, para poder encajar en determinado grupo. La ética y la moralidad se construyen dependiendo de lo que prevalezca en el mundo. Como vemos acá, la ética y la moralidad es lo que se construye dependiendo lo que se esté dando en el mundo. Si nosotros poseemos ética y una moral, seremos personas conscientes de lo que estamos haciendo. Nuestras capacidades de un autodominio y de un autocontrol en nuestra personalidad se verán reflejadas en lo que los actos que hagamos en determinado ambiente. Son personas que encajan casi en cualquier ambiente, pero pasan por un tiempo de adaptación difícil. Acá, como vemos, las personas siempre van a encajar porque ellas siempre van a querer ser el centro de atención o querer aparentar algo que no son muchas veces. Entonces tienden a ser personas muy alegres, muy extrovertidas, muy llenas de alegría. Entonces esto hace que las personas les cueste adaptarse y tengan una difícil adaptación, ¿verdad? En su ambiente, porque ellas quieren encajar sí o sí. Son sugestionables, influenciables y tienden a imitar al otro. Como les digo, estas personas que son extrovertidas buscan siempre la atención,
pero muchas veces solo quieren aparentar ser, solo quieren verse como sus demás amigos se ven. A veces hasta utilizan la misma vestimenta o la misma, el mismo lenguaje, a veces un poco inadecuado para poder encajar en ese grupo, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos tienden a imitar a los demás o al grupo donde ellos quieran encajar. Dice, necesitan ser vistos y reconocidos por los otros. Ellos tienen esa necesidad de ser el centro de atención, ¿verdad? De querer interactuar con los demás, pero de una manera muy, muy alegre, por decirles así, o sea, de querer encajar, sea como sea, o sea, hasta de adaptarse a cómo se comunican o a cómo se visten para poder encajar y aparentar algo que no son, muchas veces, ¿verdad? Pero igual hay personas que tienen esa personalidad de ser muy optimistas, muy alegres, muy divertidos. Entonces esto hace que también tengan ese dominio, ¿verdad? De poder socializar con otras personas, de poder interactuar con ellas y de sentirse bien en el grupo con quien están conviviendo. El carácter introvertido. Dice que el carácter introvertido tiene las siguientes características. Se interesan por sí mismos, sus sentimientos y pensamientos. Estas son personas que son muy egocéntricas, ¿verdad? Que a ellos solo les interesa lo que pueda pasar con ellos. O sea, se centran mucho en ellos, siempre piensan en ellos, no están pensando en los demás. Su comportamiento se basa en cómo se sienten, piensan a pesar de que sus acciones vayan en contra de la realidad externa. O sea que a ellos no les importa lo que los demás piensen de ellos. Si ellos se sienten bien, felices con lo que están haciendo o con la actitud o la personalidad que están demostrando ser, a ellos no les va a importar el qué dirán de las demás personas. No se preocupan mucho sobre los efectos de sus acciones en su entorno próximo. Se preocupan por todo lo que les satisface a ellos internamente. Son personas que no les gusta complacer a los demás. Son personas que están conscientes de que quieren hacer, de qué les gusta hacer, en dónde se sienten cómodos. Son esas personas que no les importa que los demás los critiquen. Si ellos se sienten bien en su ambiente, entonces nada más importa, porque solo se preocupa de sus propios sentimientos y emociones. Tienen problemas para adaptarse al ambiente, pero sin embargo, si consiguen adaptarse, lo harán de una forma creativa y plena. Hay muchos jóvenes o personas que no les gusta ser personas muy sociables. Ellos prefieren estar en lugares tranquilos, serenos, donde puedan hacer lectura o realizar videojuegos o algo que a ellos les guste o les apasione hacer, donde se sientan cómodos, ya que si se sienten inseguros, entonces van a tener problemas de adaptación. Entonces, por eso es que ellos en su interior buscan una manera de poder sentirse bien, de poder adaptarse a ese mundo que los está rodeando, ¿verdad? A lo que ellos, en donde ellos se sientan bien, a pesar de que si su entorno no les agrada, ellos en su propio interior sabrán cómo
cómo manejarse. Tú cuentas con un potencial admirable para lograr diversos propósitos, pero tienes que aprender a aplicar estrategias para que este potencial emerja desde tu interior y te lleve a realizar acciones increíbles que hagan posible manifestar grandes cosas. Las personas que tienen un carácter introvertido pueden hacer grandes cosas, ya que son personas que les gusta sentirse bien con ellos mismos, ¿verdad? A pesar de lo que digan las demás personas. Entonces ellos buscan estrategias para sentirse bien en donde se encuentren. Y no les importa lo que las demás personas piensen de ellos. Arriésgalo todo. En este punto quiero compartir con ustedes una historia. Y la historia empieza así. Si has estado en aeropuertos pequeños o tienes mucha experiencia volando en aviones de ejecutivos, probablemente habrás visto o volando en un avión Lion. Yo he tenido la oportunidad de volar en uno de esos un par de veces y es toda una experiencia. Son pequeños, solo pueden llevar de 5 a 6 pasajeros y muy rápidos. Es como subir a un tubo con motores a reacción. Tengo que admitir que la experiencia de montar en un avión Lear es bastante estimulante, pero lo más asombroso para mí es el tiempo que se ahorra. He viajado literalmente millones de kilómetros en aviones comerciales y estoy acostumbrado a largos viajes hasta los aeropuertos, a la devolución de carros rentados, a vuelos cortos, a embotellamientos en las terminales y a retrasos que parecen interminables. Esto puede ser una pesadilla. Volar en un Lion puede fácilmente reducir la mitad del tiempo del viaje. El padre de este asombroso avión fue un hombre llamado Bill Lion, inventor, aviador y líder de negocios. Llegó a ostentar más de 150 patentes, incluyendo la de los pilotos automáticos, radio de carros y cintas de grabadoras de 8 pistas. Lion fue un pionero en su pensamiento y en 1950 pudo ver el potencial para la fabricación de pequeños aviones para compañías. Le tomó varios años transformar su sueño en realidad. Pero en 1963, el primer avión Lion a reacción hizo su viaje inaugural y en 1964 hizo su primera entrega a un cliente. El éxito de Lion fue inmediatamente y rápidamente. Vendió muchas de estas aeronaves, pero no mucho después supo que 2 de ellas habían estrellado en misteriosas circunstancias. Aquello lo dejó anonadado. Por ese tiempo, 55 de los aviones Lion pertenecían a dueños privados. Lion inmediatamente envió un avión a todos los dueños para que no volaran sus aviones hasta que él y su grupo pudieran determinar qué había causado las caídas. La preocupación de que más vida se perdiera era mucho más importante para él
que cualquier publicidad negativa que pudiera surgir en los medios de comunicación. Al investigar en los vuelos fatales, Layer descubrió una causa potencial, pero no pudo verificar el problema en tierra. Había una forma segura de descubrir si había diagnosticado el problema correctamente. Tendría que hacerlo en el aire. Era un proceso peligroso, pero fue lo que precisamente hizo mientras volaba el avión. Estuvo a punto de perder el control y por poco tiene el mismo destino de los otros dos pilotos, pero se las arregló para realizar las pruebas y establecer dónde estaba la falla. Creó una nueva pieza y se la puso a los 55 aviones, eliminando el peligro. Mantener a los aviones en tierra le costó a Layer mucho dinero. El incidente sembró la duda en las mentes de los consumidores potenciales y como resultado necesitó 2 años para reconstruir el negocio. Pero Layer nunca se arrepintió de su decisión. Estaba deseoso de arriesgar su éxito, su suerte e incluso su vida para resolver el misterio de las caídas, pero no su integridad. Y para eso se necesitaba carácter. Nos damos cuenta que en la historia de Layer, él arriesgó todo, arriesgó su vida, su suerte, para resolver el daño que poseían sus aviones, ¿verdad? Él no le importó el prestigio que iba a perder con tener los aviones en tierra, en que no los pudieran manejar y realizar vuelos, ¿verdad? Entonces, él pensó más en la vida de los pasajeros y entonces Layer no se arrepintió de su decisión, de él buscar la pieza que les faltaba a los aviones para que ellos pudieran volar sin ningún riesgo, ¿verdad? Y a él todo esto, todo lo que pasó, lo convirtió en una persona de carácter. Él tuvo carácter para decirle a los dueños de los aviones que tenían que dejar de funcionar porque habían sucedido accidentes en los demás aviones. Entonces él tuvo la determinación para poder decirles que dejaran de funcionar los aviones y así encontrar la pieza faltante para que pudieran comenzar nuevamente con su función, ¿verdad? Entonces Layer nos da una enseñanza de carácter. Para mejorar tu carácter, haz lo siguiente. Busca las grietas. Pasa algún tiempo reflexionando sobre las principales áreas de tu vida, como lo son trabajo, matrimonio, familia, servicios, etc. Identifica cualquier aspecto que hayas pasado por alto y en el que hayas transigido o que no hayas cumplido con la persona. Entonces, como te puedes dar cuenta, ¿verdad? Tienes que identificar qué es lo que ha dañado a tu relación, ¿verdad? ¿Qué problema hay en ti o en la comunicación o en
esa convivencia que estás pasando en tu trabajo, en tu matrimonio, etcétera. Entonces debes de buscar las grietas que están haciendo que tu carácter no esté bien, ¿verdad? Dice acá, anota cada caso que puedas recordar durante los 2 últimos meses. Entonces, si estás pasando por una situación inadecuada, debes anotarlo para que así te puedas dar cuenta dónde estás fallando y así puedas localizar esa grieta que te está obstaculizando tu camino. En el convencimiento también debes buscar patrones. Dice que examinar la respuesta que acabas de escribir. ¿Hay alguna área en particular donde tengas una debilidad o tengas algún tipo de problema que sea recurrente? Entonces, debes de ver cuál es el problema que se encuentra en tu espacio, ¿verdad? En tu contexto, en tu ambiente. ¿Qué es lo que te está debilitando? ¿A causa de qué estás sufriendo esos pensamientos, esos actos? Entonces, dice que los patrones detectables te ayudarán a diagnosticar asuntos de carácter. Entonces, como vemos acá, ¿verdad? Dice que para que puedas eh, tener que diagnosticar un problema, tienes que ayudarte por ti mismo a buscar dónde están los defectos, qué estás haciendo mal en la búsqueda de tu convencimiento, ¿verdad? Afronta las consecuencias. El comienzo de la reparación del carácter viene cuando enfrentas tus defectos, te disculpas y tratas con las consecuencias de tus acciones. Entonces acá nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que cuando afrontamos nuestros actos van a haber consecuencias. Si tú estás haciendo algo mal o estás haciendo cosas que no son buenas, van a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque no estás afrontando, no estás queriendo ver dónde estás fallando, dónde están tus defectos. Entonces, debes de realizar una lista de las personas con las que necesitas disculparte por tus acciones y hazlo con sinceridad. Esto es muy recomendable porque si tú no, no comprendes el daño que le has causado a la otra persona, seguirás sintiendo un malestar, un rencor, un pensamiento malo hacia esa persona y ese pensamiento irá creciendo y entonces se puede volver en un sentimiento malo, en un sentimiento inadecuado. Entonces, realiza esa lista, ¿verdad? Con las personas que necesitas disculparte, sea sea cual sea la situación, ¿verdad? Que hayas pasado con esa persona y discúlpate sinceramente. Reconstruye. Una cosa es afrontar tus acciones pasadas, otra es construir un nuevo futuro. Como nos podemos dar cuenta acá, ¿verdad? Nos dice que nuestras acciones son pasadas y debes construir un nuevo futuro. Como te puedes dar cuenta, cuando estamos en una situación problemática o en una situación mala, a veces nos quedamos con ese pensamiento y lo acarreamos y nos sentimos mal y no le buscamos solución al problema. Entonces,
lo volvemos a vivir una y otra vez y siempre está en nuestros pensamientos ese sentimiento de culpa o ese sentimiento de rencor que sentiste al no afrontar tus acciones. Entonces, ahora que has identificado las áreas de debilidad, formula un plan que te prevenga de volver a cometer los mismos errores. Ahora puedes identificarlo, puedes identificar cuáles son tus debilidades, por qué tu personalidad se ha llenado de cosas negativas hacia otras personas. Entonces debes de formular un plan para volver a no cometer los mismos errores. Porque si lo has vivido y te has sentido mal, te han dejado un mal pensamiento, entonces esas actitudes debes eliminarlas de tu vida para así poder tener una mejor vida. Entonces esto lo vamos a lograr hacer con nuestra inteligencia emocional. Saber gestionar nuestras emociones, saber que nuestras emociones pueden dañar a otras personas. Entonces debemos de ser conscientes qué estamos realizando, qué actos estamos realizando hacia con las otras personas. ¿Qué debemos saber sobre el carácter? 1. Carácter es más que hablar. Cualquiera puede decir que tiene integridad, pero la acción es el indicador real del carácter. O sea, que cuando tú tienes integridad, vas a accionar tu carácter, va a ser un carácter real, va a ser tu personalidad real. Cuando sos una persona íntegra, tu carácter determina quién eres, lo que eres determina lo que ves. Tus acciones serán determinantes para que las personas vean quién eres en realidad. Y lo que ves determina lo que haces. Es por eso que nunca se puede separar el carácter de un líder y de sus acciones. Es indispensable que si quieres ser un líder para tu comunidad, debes de ser una persona íntegra que sepa cuáles son las cosas que quiere dar a conocer, que sea ese líder adecuado para las personas, que sepa dirigirse a las demás personas, que sea determinante, que tenga un buen carácter, que tenga esa integridad como persona, para que así sus acciones lo lleven a ser un buen líder. Si las acciones e interacciones del líder están en constante oposición, entonces mira a su carácter para encontrar el porqué. Como les digo, si un líder siempre está a la defensiva, nunca va a ser un buen líder y las personas no lo querrán seguir. Entonces va a estar fallando, ¿verdad? Y no será esa persona guía, esa persona líder, esa persona que acompaña a las demás a realizar actos debidos. Número 2. El talento es un don, pero el carácter es una elección. Mira qué bonito eso. Dice, el talento es un don, el carácter es una elección. Entonces, tu carácter va a ser lo que tú quieras ser. Tu personalidad va a ser lo que tú quieras ser. Hay muchas cosas en la vida sobre las que no tenemos control. Claro son.
los sentimientos de otras personas, ¿verdad? El actuar de otras personas, pero nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones sí las podemos controlar, sí podemos ejercer un control en ellas, tener una autorregulación de sentimientos para no poder dañarnos tanto a nosotros mismos como a las demás personas. No podemos escoger a nuestros padres, no podemos seleccionar el lugar ni circunstancias de nuestro nacimiento y crecimiento. No podemos seleccionar nuestros talentos o nuestra realidad, nuestro coeficiente de inteligencia. Eso no los podemos elegir, ya que con esos se nacen, ya venimos al mundo con esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, no podemos seleccionar nuestra inteligencia, nuestras habilidades, pero sí podemos escoger nuestro carácter. Nosotros podemos escoger nuestro carácter. Podemos ser personas que guiemos ese carácter, ¿verdad? Entonces, en realidad el carácter lo estamos creando cada vez que hacemos una elección. Si tu elección es positiva, vas a generar un buen carácter. Pero si tu elección es negativa, generarás un mal carácter. Generarás una personalidad inadecuada. Entonces, acá vemos que el carácter lo estamos creando cada vez que hacemos una elección, ¿verdad? Entonces, evadir o confrontar una situación difícil, doblegarnos ante la verdad o mantenernos bajo el peso de ella, tomar el dinero fácil o pagar el precio, son situaciones que nosotros estamos determinando, ¿verdad? ¿Qué queremos realizar? Si queremos tomar ese dinero o si confrontamos una situación en donde no nos guste qué es lo que está sucediendo. Entonces, a medida de que vivimos y hacemos decisiones, estamos formando nuestro carácter, nuestra personalidad, quiénes queremos ser, quiénes queremos demostrar ser, cómo queremos que las personas nos vean. Número 3. El carácter produce éxito duradero con las personas. El verdadero líder siempre hace participar a otras personas, como dice el proverbio sobre liderazgo. Si piensas que eres un líder y nadie te sigue, entonces estás solo dando un paseo, porque a un líder lo tienen que seguir. A un líder le tienen confianza. Un líder es una persona que te da esa sensación de compañerismo, de empatía. Un líder es eso y muchas cosas más. Entonces, si posees esas cualidades, te van a seguir porque serás un buen líder. Entonces, la gente no confía en líderes que saben que tienen grietas en sus caracteres. Entonces, si no posees un buen carácter, no serás un buen líder. No serás ese líder al quienes quieran seguir. Simplemente estarás caminando solo. Los líderes no pueden ir más allá de los límites de su carácter. ¿Has visto alguna vez a personas altamente talentosas que repentinamente se desmoronan cuando logran cierto nivel de éxito? Porque las personas no son líderes. Eso pasa con esas personas. Tienen el talento, pero no son líderes. Y ya estando en la cima, no pueden con todo ese peso y tienden a caer.
La clave de este fenómeno es el carácter. Debes tener carácter, debes tener valentía para poder salir adelante. Debes poseer esa cualidad, ¿verdad? Para, para que las personas te puedan seguir y puedas guiar a esas personas. Entonces, esas aptitudes que tú vas a poseer como líder y ganarte el aprecio de las demás personas. Dice Steven Bergals, psicólogo de la Escuela de Medicina de Harvard y el autor del Síndrome del Éxito. Dice que la gente que alcanza grandes alturas pero carece de un carácter sólido que lo sostengan a través del estrés, van de cabeza al desastre. Como te digo, si no posees carácter, no eres un buen líder. ¿Y qué va a pasar? Que todo lo que ya has conseguido se te va a venir abajo. ¿Por qué? Porque no tienes un carácter sólido que te sostenga, no tienes esas habilidades, esas cualidades que te llevan a ser grande. Entonces, el carácter tiene que ser una cualidad que tú lleves día con día para que tus sueños se construyan y seas un buen líder. Dice, él cree que su destino está determinado por una o más de las siguientes características. Por ejemplo, la arrogancia, profundos sentimientos de soledad, una búsqueda destructiva de aventuras o adulterio. Entonces, estas características no las debe de tener una persona con carácter. No debe ser una persona arrogante, no debe tener sentimientos de soledad, no tiene que tener una búsqueda destructiva de fiestas o de aventuras, ¿verdad? O incluso el adulterio. Cada una constituye un precio muy alto a pagar por un carácter débil. Si posees estas cualidades, vas a ser una persona con un carácter débil. Entonces, eso es lo que no queremos, ¿verdad? Ser una persona con carácter débil. Queremos ser una persona fuerte, valiente, con aptitudes, con actitudes, que los demás quieran seguirnos para así poder ser personas de bien. La reflexión acá es si crees que una de esas 4 características que identifica verlas te han absorbido tomándote un descanso, haz lo que sea para alejarte de algunos de los estrés de tu éxito y busca ayuda profesional. Si sientes que te sientes estresado, si no te sientes bien contigo mismo, busca ayuda que te va a beneficiar a ti. No pienses que el valle en que ahora estás pasando con el tiempo, con más dinero o con un aumento del prestigio y las grietas no detectadas en el carácter solo se profundizan más y se vuelven más destructivas con el tiempo. Estas grietas van a hacer que tú caigas y que no seas un buen líder. Entonces esto irá desmoronándose poco a poco y todo el dinero y el esfuerzo que le has dedicado a tu trabajo se va a desmoronar porque hay grietas en tu carácter. Si aún no tienes conflictos con alguna de estas 4 áreas, debes de todos modos examinarte la condición de tu carácter. ¿Quién eres en realidad? ¿Cómo es tu carácter? ¿Qué habilidades y qué cualidades tienes como persona en, en, en sí para ser un buen líder, para poseer esa habilidad, esa cualidad
de ser un líder. Entonces, esto te ayudará a situaciones, ¿verdad? A situaciones complicadas a veces en tu trabajo o en tu diario vivir. Estas cualidades con el tiempo tienen que seguir siendo cada vez mejores, como las cualidades de la paciencia, la templanza, la resiliencia, la empatía. Así podrás ser un buen líder y con eso ir creciendo cada día más. Pregúntate si normalmente tus palabras y acciones concuerdan. Cuando dices que vas a terminar un trabajo, ¿siempre lo terminas? Si le dices a tu hijo que vas a asistir a su recital o a su juego de pelota, ¿estarás ahí? ¿Puede la gente confiar en tu apretón de manos como si se tratara de una carrera? Se tratara de cerrar un contrato? Entonces, todas estas preguntas te llevan a pensar, ¿verdad? Si lo que estás haciendo, si tus acciones tienen congruencia con lo que estás haciendo, si vas a cumplir, llegar al recital de tu hijo, ¿verdad? Si terminas ese trabajo que te propusiste hacer o si la gente puede confiar en ti. Cuando guíes a otros en la casa, en el trabajo, en la comunidad, reconoce que tu carácter es la más importante posesión. Esto lo dice G. Alan Bernard, presidente de Hyde Park Inc. Afirmó: el respeto que se merece el liderazgo requiere que la ética sea intachable. Un líder no solo está por encima de la línea entre lo correcto y lo erróneo, sino que su posición debe ser bien clara en las áreas grises. Entonces, como te digo, tu carácter va a determinar qué clase de persona quieres ser, qué clase de líder quieres demostrar a ser. Entonces, tu carácter te ayudará a ser un buen líder, ¿verdad? Y todo eso va acompañado de distintas cualidades que como persona las debemos de poseer.